Yo esta noche comenzaba el programa hablando de la Semana Santa, que ya lo tenemos prácticamente a la puerta, la vuelta de la esquina. Y esta noche vamos a conversar con un pregonero, el pregonero de la Semana Santa del Carpio. El motivo es porque es un compañero y porque es una persona que va a dar un pregón extraordinario. Estamos hablando de Juan Pablo Pascual. Juan Pablo, compañero, buenas noches. Buenas noches, compañero. Gracias, Javier. Eso de que va a ser extraordinario es mucho aventurar. Yo conociendo a Juan Pablo Pascual, sé que va a ser un pregón extraordinario. Será este próximo sábado, día 25, a las 7:30, en la parroquia de Santiago Apóstol del Carpio. Bueno, estos días previos, ¿cómo los estás preparando, Juan Pablo? Pues con mucho nerviosismo. ¿Para qué te voy a engañar, Javier? Porque, dices tú, va a ser un pregón extraordinario. Yo nunca he dado un pregón de Semana Santa. Va a ser mi primer pregón de Semana Santa. Y eso, quieras que no, pues hace que, si siempre hay responsabilidad en este tipo de actos, pues además de inseguridad y de nerviosismo, pues hay esa preocupación por saber si estarás a la altura o no de lo que se espera de ti. Hombre, yo lo he hecho, el pregón ya está escrito, no te voy a engañar, ya está escrito. Es más, la semana pasada terminé la última corrección y he decidido que no voy a mirarlo más hasta el próximo sábado, porque tú has sido pregonero y tú lo sabrás, cuanto más lo miras, más quieres corregir. Entonces yo creo que hay un momento en el que si parece que está bien, es que está bien, y si no, pues mala suerte. Yo te voy a confesar que de la primera vez que terminé el pregón hasta que después ya estuvo impreso para llevarlo a la iglesia, lo retoqué cada día y al final dices, es que no se va a parecer en nada de la idea principal a lo que sí tengo en las manos. Yo creo que eso nos ha pasado siempre, ¿no?, a todos los que hemos escrito algo. Y bueno, yo he dado muy pocos pregones en mi vida, afortunadamente para mí, y siempre me he marcado que hay que dejarle descansar un tiempo al pregón. Si Dios quiere, el sábado por la mañana le daré el último repaso para el último retoquín, que seguro que hará falta en último momento, pero yo creo que tiene que reposar. Y sobre todo, creo que lo voy a dejar lo he querido dejar intencionadamente, porque si lo miras muchas veces, al final te lo acabas aprendiendo. Y yo creo que el pregón hay que leerlo, el pregón hay que pregonarlo. Y si te lo aprendes de memoria, al final no lo pregonas, al final, bueno, pues hay una parte de mecánica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí a ver qué pasa. El sábado sabremos. ¿Cómo fue la llamada? Es decir, de repente descuelga el teléfono Juan Pablo y le propone ser pregonero y me llamó el padre José Luis Rubio, al que yo conozco hace tiempo, pero sobre todo que era muy amigo de mi padre. Me llamó un viernes de febrero, a eso de las 2:30 de la tarde, me llama José Luis. Digo, José Luis, ¿qué pasa? Dice, no, que hemos estado reunidos, la Junta Parroquial y el Ayuntamiento, y que queremos que seas tú el pregonero. Digo, pero José Luis, si yo no he dado nunca un pregón de Semana Santa, si yo en mi vida he dado un pregón de Semana Santa, no, pero seguro que lo vas a hacer bien. Además, ahí José Luis, que me conoce bien, utilizó el argumento del recuerdo de mi padre, que él era muy amigo de mi padre, como te digo, y no supe decirle que no. Es que no supe decirle que no, esa es la verdad. Y a partir de ahí, pues le he dado muchas vueltas y me ha quitado muchas noches de sueño, pero bueno, pues vamos a ver cómo sale, Porque claro, yo nunca he dado un pregón de Semana Santa. Yo no conozco o no conocía hasta ahora la Semana Santa del Carpio, y yo no soy cofrade. Soy un enamorado de la Semana Santa, pero yo nunca he sido cofrade, yo soy cofrade de acera. Entonces son tres argumentos que complicaban mucho la aventura, y que vamos a ver si esas complicaciones no tiran por tierra el trabajo. Esperemos que no. Además que luego hay una segunda parte, que la gente del Carpio, los vecinos que acuden al pregón, son agradecidos, son personas que entendidas en la materia, están pendientes, ¿no?, de la oratoria, de lo que estás comentando, y por lo tanto es un momento en el cual yo creo de verdad que te vas a sentir muy a gusto con los vecinos del Carpio. Hace como 15 días, por estas manías que tenemos todos, me acerqué una mañana a la iglesia de Santiago Apóstol del Carpio, para conocer la iglesia bien por dentro, para probar la megafonía, bueno, para todo este tipo de cuestiones que ya sabes que los que venimos del mundo de la comunicación somos muy maniáticos con estas cosas. Y coincidió, porque yo quedé con José Luis, coincidió con que era el final de la misa de las 11 de por la mañana. Y bueno, pues me estuvo presentando a algunas de las personas del pueblo, y ya fueron muy cariñosos en ese momento. Así que espero no decepcionarlos, porque ese es el objetivo fundamental, ¿no?, que ellos se sientan orgullosos de su Semana Santa
y porque al fin y al cabo la labor del pregonero es poner en valor el hecho que vas a pregonar, ¿no? Y bueno, pues yo creo que de eso vamos a hablar, de la importancia de la tradición, de la importancia de las tradiciones recuperadas y mantenidas en el tiempo, de la actualización de las tradiciones y de lo que significa la Semana Santa en todos aquellos que nos sentimos cristianos, porque al fin y al cabo la Semana Santa es por encima de todo un hecho religioso, que tiene sus características culturales, turísticas, pero por encima de todo un hecho religioso. Y eso creo que también hay que ponerlo en valor, sobre todo en un pregón que se celebra en una iglesia, ¿no? Pues el pregonero es Juan Pablo Pascual, periodista. Sí que me gustaría que cuentes un poco a nuestros espectadores, Juan Pablo, tu trayectoria como profesional hasta llegar al próximo sábado 25, que vas a ser el pregonero del Carpio. Bueno, yo empecé me faltaban 20 días para hacer 17 años, de colaborador en Radio Popular de Valladolid entonces, y a partir de ahí empecé de colaborador primero, luego de ayudante de producción. A los 2 o 3 años empecé también a colaborar en el norte de Castilla. Todo esto mientras estudiaba. Yo no estudié periodismo, yo estudié filosofía y letras, yo estudié filología hispánica, para ser más exactos. Estudié filología hispánica, entre otras cosas, porque yo siempre he estado convencido de que la principal herramienta de trabajo que tiene un periodista, yo siempre digo que un periodista, y lo diré de hecho el sábado en el pregón, es un obrero de la palabra. Y la palabra es nuestra principal herramienta, y cuanto más conocimiento tengas sobre la palabra y todo lo que la palabra significa, mejor podrás llevar a cabo tu trabajo, ¿no? Bueno, estudié, terminé mis estudios. A partir en el año 82 me ficha Radio 80, la antigua y desaparecida Radio 80, donde estuve 2 años hasta que la compró Antena 3, antes de que la cadena SER comprara Antena 3. Yo me marché a Madrid, estuve trabajando en una serie de publicaciones turísticas hasta que volví a la cadena COPE en el año 85, y a partir de ahí pues que volví a empezar de auxiliar de programación. Inicié una carrera en la que fui pasando por muy diferentes puestos hasta acabar como director de la cadena COPE en Segovia. Estando de director de la cadena COPE en Segovia, bueno, anteriormente había vuelto a Castilla y León, había sido el director del magazine local, había sido jefe de informativos de la cadena COPE en toda Castilla y León. Estando en Segovia en el año 2011, en el 2012 ya, en marzo del 2012, entonces Jesús Julio Carnero, presidente de la Diputación, me llama para si quiero venir a la Diputación de Valladolid como director de comunicación. Le digo que sí, y bueno, pues 11 años hace de aquello y hasta ahora. Esa es mi trayectoria profesional, toda la vida dedicado al periodismo. Yo sé que estuviste coqueteando una temporada con el deporte, ¿no? Muchos años. Yo empecé haciendo deportes, de hecho, en la radio, porque cuando yo empezaba, y muchos de los antiguos periodistas lo conocéis muy bien o lo conocemos muy bien, solías empezar o por deportes o por sucesos, que eran dos especialidades que te obligaban a hacer mucha calle y te curtían mucho y aprendías mucho. Y empecé por deportes, pero a partir de ahí, bueno, pues fui poco a poco evolucionando, sobre todo en una etapa que estuve en la etapa que estuve en COPE Madrid, que estuve hasta el año 1991, que volví a Valladolid. Pues ahí en esa etapa sí que ya fui evolucionando. Todo a raíz de que dentro de la redacción de deportes de la cadena COPE en Madrid había un apartado, había 2 personas de redacción de deportes que tenían que estar incorporadas a la redacción de los servicios informativos. Y otro compañero, Luis Jiménez, y yo, éramos esas 2 personas que estábamos incorporadas en la redacción de informativos y que cubríamos la parte de información deportiva que se llevaba a cabo en los diferentes servicios informativos de la cadena COPE, en aquel momento, la mañana con Manuel Antonio Rico, que era el espacio que hacía yo, la linterna por la noche con Javier González Forrari, que es el espacio que hacía Luis, también con Antonio Jiménez estaba Luis, y yo al mediodía estaba con Juan Fierro. Entonces, esa vinculación con los servicios informativos es la que hizo que, bueno, pues al volver a Valladolid en el año 91, el deporte pasara a ser secundario, aunque durante unos cuantos años seguía haciendo las transmisiones de los partidos del Real Valladolid, pero ya pasé a hacer magazine, ya pasé a hacer informativos, y el deporte, a partir de un momento determinado, ya era imposible compatibilizar todo el trabajo y dejar el deporte un poco al lado. Pero fue el origen de todo. Yo era un gran oyente de Juan Pablo Pascual, que no le conocía entonces, porque a mí, yo soy seguidor del Real Valladolid total. Y era la única emisora que podías escuchar el partido completo, porque otras opciones era el carrusel y tiempo de juego y demás, que bueno, estaban todos los partidos, y yo quería escuchar solamente al Valladolid. A mí lo que jugase el Getafe con el Cádiz me daba igual, yo quería escuchar al Valladolid, y era Juan Pablo Pascual la única opción que había
Habló hace... Pues muchos años. 25 años o más. 25 años, efectivamente. Yo nunca fui un narrador especialmente bueno. Lo que sí intentábamos hacer era una narración que ahora se ha puesto muy de moda en todas las cadenas de radio. Lo más divertida posible. Con Paco Izquierdo durante mucho tiempo en el micrófono alámbrico, con José Antonio Tejedor en los comentarios. Bueno, pues ahí hacíamos lo que podíamos con José Antonio García. Intentamos que la transmisión fuera una transmisión real y pegada a lo que estaba ocurriendo en el terreno de juego, pero que también fuera divertida, porque, hombre, al final 2 horas escuchando la radio, una transmisión, es complicado mantener la atención del espectador. Bueno, pues lo hicimos, nos lo pasamos bien, y pues si os gustaba a los oyentes, ese era el objetivo fundamental. Me imagino que sufríamos con el Real Valladolid, eso no hemos cambiado, seguimos sufriendo con el Real Valladolid. Hasta el pasado viernes. Lo del pasado viernes ha sido muy duro. Para los que nos gusta el fútbol y tenemos la gracia de ser del Real Valladolid, ha sido muy duro, muy duro. Me imagino que no todo han sido cosas buenas en el campo deportivo, ¿no? Porque habrá habido algunos detalles, algunas anécdotas que te han pasado pues complicadas, que faltan para empezar el partido 10 minutos y no conectáis, o que se corta la conexión, o que pierdes los papeles, te hablo un poco por experiencia, ¿no? Que tienes toda la alineación y de repente la pierdes y a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver, cosas de esas, ¿no? De esas cosas han pasado miles. Claro, ahora todo esto es mucho más fácil porque ahora tienes teléfonos móviles, ahora hay conexiones vía satélite, ahora hay retorno, es decir, cuando tú estás transmitiendo estás oyendo lo que está saliendo en la antena. Cuando yo empecé, estamos hablando mis primeras transmisiones son del año 77, año 78. No había retorno, no había teléfonos móviles ni por casualidad. Y entonces yo puedo contar como anécdota que tú empezabas la transmisión, después de hablar con tu técnico de sonido, y contabas de 10 a 0 y empezabas. Y mientras tú empezabas a cantar, 10, 9, 8, 7, pues te metían una careta grabada, habitualmente con una música de bandas americanas, y ya conectamos con el estadio del Sadar, conectamos con Juan Pablo Pascual, adelante, y ponían musiquita, y cuando tú llegabas a 0, hacías una pausita y empezabas, buenas tardes, saludos cordiales desde el estadio del Sadar. Y ahí ya, hasta el final del partido, tú mismo dabas la publicidad en directo, no se metía publicidad grabada porque no podías escuchar la publicidad grabada, y tú te hacías todo el partido. Entonces estabas narrando el partido, balón fuera de banda, y la cuña de rigor, y pienso nanta, calidad, 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 y seguías haciendo el partido. Bueno, pues en un partido en el Sadar, que por eso he puesto ese ejemplo, la línea de transmisión se cortó cuando yo estaba en el 3. Y no volvió la línea en todo el partido. Yo transmití el partido para mí solo. Los 90 minutos de partido, con toda la publicidad y con todo, no había teléfonos móviles, no había nada de nada. Cuando termina el partido intento hablar con mi control central, nadie me responde en el control central, entonces busco una cabina cerca del estadio del Sadar, y ya cuando contacto por teléfono, ya es cuando me dicen que no se ha podido emitir el partido, que solo ha salido publicidad y música por la radio, y encima perdimos 3-0. Para más, porque si hubiéramos ganado, pues bueno, pero encima perdimos 3-0. Oye, entonces, y de esas así, de esas muchas. Líneas que se cortan por un cable de excavadora que de repente levanta unas líneas radiofónicas. Bueno, aventuras siempre ha habido. Pero como os pasa a vosotros. Sí, me imagino que ascensos, descensos, no habrá debido, ¿no? Más penas que alegrías, lamentablemente, con el Real Valladolid. Porque además, por ejemplo, cuando se ganó el único título de Liga, el único título del Real Valladolid, que fue el título de la Copa de la Liga, yo en ese momento estaba trabajando en Cope Madrid, con lo cual no pude cantar ese triunfo para el equipo vallisoletano. Sí que cuando estuve en Madrid, por ejemplo, estuve en la final en el Calderón entre el Real Madrid y el Real Valladolid, que ganó el Real Madrid 1-0, con lo cual tampoco conseguimos ganar ese título, y bueno, pues más penas que alegrías. Pero bueno, es lo que tiene ser de un equipo como el Real Valladolid, ¿no? Oye, ¿se ganaba dinero antiguamente los periodistas o no? Como ahora, o sea, no, como ahora no, y de hecho en aquella época era muy habitual que los periodistas, y sigue siendo, ¿no?, colabores en varios medios y hagas diferentes cuestiones para la única manera de poder llevar un sueldo a fin de mes, medianamente decente. Pero ¿qué te voy a contar? O sea que eso no ha cambiado nada, ¿no? Eso no ha cambiado. Han pasado nada. 40 años y sigue todo igual, ¿no? Todo sigue igual, y me temo que no va a cambiar tampoco. Oye, la llegada de las nuevas tecnologías al mundo de la información, al periodismo, ¿esto qué supone? Ha sido toda una revolución.
Eso es evidente, de lo que era la radio en la que yo empecé a lo que es la radio en el día de hoy. Yo tengo, además, la suerte o la desgracia de ser hijo de periodista radiofónico y padre de periodista radiofónico. Con lo cual, yo conozco la radio desde muy niño. Mis primeros recuerdos de radio son de cuando yo tenía 6, 7 años. Mi primer programa de radio lo hice con 12 años. Y tengo la suerte de conocer la radio moderna de hoy, porque mi hijo bueno, pues está trabajando y la radio no se parece en nada, ¿no? Es decir, no se parece nada en la parte técnica, porque lo que son los formatos tampoco han cambiado gran cosa en lo que es la radio. No te digo ya la televisión, la evolución de la televisión ha sido absoluta. Y la prensa escrita es la que se está transformando hacia prensa digital, pero esa es la que menos evolución ha tenido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las nuevas tecnologías, las redes sociales, están complicando el trabajo del periodismo en general, porque hay mucha falsa noticia, mucha fake news, y yo creo que por eso cada vez es más importante y más necesario el papel del periodista, porque el periodista da una garantía de seguridad al lector, al telespectador, al oyente, de que lo que él cuenta es verdad porque él lo firma. La grandeza del periodismo es que cada periodista firma la información que hace, la firma en la televisión, la firma en la radio, la firma en el periódico. Recuerdo que recién llegado a Madrid, en mi primer programa de radio que hice en Madrid, termino yo encantado de hacer mi programa, y me llamó el secretario general de la cadena a decirme que por qué no había dicho que era yo el que hacía el programa. No me había presentado y tú tenías que firmar quién era el que hacía. La gente tiene que saber quién le habla, quién se responsabiliza de la información que le estás contando. Eso en las redes sociales no pasa. La mayoría de las redes sociales son bots, son gente que no conocemos. Bueno, esa sería otra cuestión. Pero sí que es verdad que también las nuevas tecnologías han permitido una difusión, nos están acercando lo lejano, pero nos están haciendo llegar mucho más lejos. Nos permiten llegar mucho más lejos. Mi hijo trabaja en Teruel, ahora mismo yo puedo ir a mi hijo todos los días por la radio, sin ningún problema. Esa es una ventaja que hay que saber explotar, y que yo creo que en general los medios audiovisuales, radio y televisión, están sabiendo explotar mucho mejor que la prensa, y están sabiendo rentabilizar mucho mejor que la prensa, porque al final, no nos engañemos, los medios de comunicación son empresas de comunicación, son primero empresas y luego de comunicación. Nadie monta un medio de comunicación para perder dinero, no para hacerse millonario, pero no para perder dinero. Hay que ser rentable, ¿no?, económicamente. Y en ese sentido, radio y televisión están sabiendo gestionar mejor esta transición que los periódicos. Esa es la sensación que yo tengo, ¿eh? Hace muchísimos años yo recuerdo que apareció de repente la televisión, los magazines, estábamos con la 1 y la 2, yo creo recordar, y de repente empieza, creo que fue Jesús Hermida, con un magazine por la mañana. Correcto. Creo que fue allá en Antena 3, hablamos del año 90. En Antena 3, efectivamente. Más o menos, ¿no?, en aquella época. Y ya, bueno, con la llegada de la televisión desaparece la radio. Ya han pasado 35 años y la radio no desaparece. La radio le iba a haber matado a la televisión, le iban a haber matado los digitales, La radio, claro, van a decir, es que yo vengo del mundo de la radio, soy un enamorado de la radio. La radio tiene una capacidad de adaptación realmente increíble en ese sentido, y ha sido siempre capaz de adaptarse a las nuevas tecnologías y a las nuevas situaciones. ¿Por qué? Primero porque tiene magia. La radio tiene magia. ¿Por qué la radio tiene magia? Bueno, esto es muy discutible, pero yo creo que la radio tiene magia porque la radio es el único medio que es imaginación, en el sentido de que es el único medio que no se ve, aunque últimamente las cadenas de radio se han empeñado en que la radio se vea, cuando la grandeza de la radio está en que no se ve la radio, y tú te imaginas la radio, tú te imaginas lo que te está contando el señor que te está transmitiendo el partido desde el Sadar, te imaginas dónde está colocada la pelota, tú no lo ves, lo imaginas. Hay un viejo axioma de la radio que dice: si la voz del locutor te enamora, no pases por la emisora. Evidentemente es mejor no conocer al locutor que te está hablando. Pero además la radio tiene la ventaja de que te habla a ti personalmente, habla a cada oyente personalmente, personalizado, cosa que tampoco puede hacer el resto de medios. Es decir, la prensa escrita, la televisión, son mucho más generalistas en ese sentido en su comunicación, ¿no? Entonces la radio tiene esa grandeza. Y siempre ha sido capaz de irse adaptando a la nueva realidad. ¿Por qué? Por su inmediatez. Incluso ahora que Internet podría hacer competir a otros medios, la radio sigue siendo el medio más inmediato en ese sentido. Ha aprovechado los soportes que da Internet para, a través de podcast, hacer radio especializada en muy diferentes
materias, sería impensable hace unos años tener un programa especializado de radio de rugby o de balonmano, y ahora los hay, y tienen sus seguidores, ¿no? Y tienen sus podcasts, y quien habla del deporte habla de política, habla de historia, habla de cultura, habla de cualquier situación. Es más, ahora podemos ver cómo incluso Apple está lanzando sus propios podcasts, ¿no? Para que la gente, es decir, que tiene esa capacidad de asimilar a las nuevas tecnologías y de adaptarse a ellas, y bueno, pues ahí está, ahí sigue funcionando. Yo el otro día leía en medio digital, creo recordar, que había una queja por parte del sector femenino en el que hablaban de que todos los presentadores de televisión, de los programas de prime time, de máxima audiencia, y sobre todo los concursos, son todo hombres, ¿no? Los concursos son todo hombres, que no tienen cabida la mujer ahí. ¿Por qué? ¿Por qué se queja la mujer y por qué es verdad que son todo hombres? Porque es verdad, ¿por qué? Bueno, pues se queja porque es verdad que son todo hombres, eso es evidente. ¿Por qué son todo hombres? Pues no lo sé, porque hombre, todos recordamos, por ejemplo, el concurso por excelencia en este país, que ha sido el 1, 2, 3, después de la época del gran Kiko Ledgar, la gran presentadora fue Mayra Gómez Kem, y los que vinieron después de Mayra, Jordi Estadella y... ¿cómo se llamaba aquel chico de Zaragoza que también...? Sí, sí. Bueno, ninguno llegó a los niveles de Mayra Gómez Kem. Entonces yo creo que... ¿por qué no hay chicas presentando concursos? Pues no sé por qué no hay chicas presentando concursos. Es verdad que la mayoría de los concursos son hombres. Pero eso me imagino que también se irá rompiendo, es decir... Hasta hace muy poco tiempo, siempre las transmisiones deportivas de los partidos de fútbol o de cualquier deporte eran mayoritariamente hombres. Bueno, en fútbol todas hombres. En otros deportes había algunas otras opciones, en atletismo, en gimnasia rítmica, natación, podían ser chicas. Ahora ya escuchamos en las plataformas digitales a chicas narrando los partidos. Una chica de Valladolid, sin ir más lejos, está siendo narradora de los partidos de fútbol. Hombre, ese es un techo de cristal que a lo mejor sí que hay que romper. Sí. Yo creo que sí, ¿no? Ahora, sí, algún motivo habrá para que todos sean hombres. Me imagino que por la audiencia o por la cuestión, pero ya te digo, Mayra fue el ejemplo de que cualquier mujer podía presentar el gran concurso de la televisión. El tema del fútbol puede ser a lo mejor porque el oído está acostumbrado a unas voces más graves. Sí, puede ser a lo mejor. Puede y ser. Cuando de repente te llega una voz femenina, te llama la atención, ¿no? A lo mejor. Bueno, pero en televisión, que es menos estridente la narración, porque en radio es verdad que es mucho más... Tú oyes un partido en televisión y oyes un partido en radio y parece que son partidos diferentes. Televisión, poco a poco en televisión van entrando las mujeres, y además hay cada vez más mujeres haciendo periodismo deportivo, y eso está muy bien. Bueno, dirá Juan Pablo, yo aquí he venido a hablar de mi pregón. No, cuanto menos mejor. El pregón. ¿Por dónde va habéis dirigido el pregón? ¿Por dónde? Bueno, el pregón... teniendo en cuenta hasta lo que puedas desvelar, tampoco... Teniendo en cuenta que, como dije al principio, yo ni soy de Carpio, ni soy cofrade, pues va a tener, digamos, 3 partes, podríamos decir, sí, 3 partes. Una primera parte en la que va a haber un repaso a una serie de vivencias personales, de cómo uno llega a amar la Semana Santa y por qué uno llega a amar la Semana Santa, y desde vivencias de niño hasta, bueno, pues la edad más o menos madura, esa parte primera personal, en la que a partir de ahí enlazamos ya con la tradición, y a través de la tradición llegaríamos a la segunda parte, que sería hablar propiamente dicho de la Semana de Carpio, de la Semana Santa del Carpio, con sus desfiles procesionales y con sus tradiciones y con sus imágenes y con los sentimientos que yo entiendo que tienen los carpeños de lo que os he oído a ti y a otros pregoneros y de lo que he visto en algunas de las imágenes que hay grabadas pues a través de Telemedina, sin ir más lejos. He podido estar viendo algunas de los desfiles procesionales. Y una tercera parte, ya más pequeñita, más al final, en la que ejerzo de pregonero, propiamente dicho, pregonero, y que sobre todo quiero centrarla en la esperanza, porque yo creo que nos centramos mucho en la Semana Santa en lo que es la pasión, y es fundamental la pasión, pero la grandeza de la Semana Santa es que acaba en la resurrección, y la resurrección es un mensaje de esperanza. Y ese va a ser un poco el final, y por decirlo de alguna manera serían las 3 partes en las que va a estar dividido el pregón, que espero que no sea demasiado largo, pero bueno, pues que tampoco sea demasiado corto, es decir, que esté en un tiempo medio. Es tan difícil saber cuál es el término medio de un pregón, ¿no? Claro, es complicado. Yo sí puedo decir que José Luis me dijo unos 20 minutos más o menos. Bueno, pues yo creo que va a estar en torno a los 25 minutos más o menos
el pregón, si todo va razonablemente bien, y no me trabo, y no me equivoco, y no me da la tos, y estas cuestiones. Oye, la Semana Santa cada vez es menos religión y más, digamos, fiesta popular. ¿Tienes esa percepción o ha sido siempre así y ahora los vemos, se está magnificando más a lo mejor por esa exposición que hay más de la televisión, de los medios, de que todo el mundo tiene teléfono móvil y en cualquier pueblo, pequeño, grande o mediano, pues están sus procesiones en las calles y su fiesta, ¿no? Yo creo que es una mezcla de ambas cuestiones, es decir, la Semana Santa es religiosidad popular. La Semana Santa tal y como la entendemos en el día de hoy, porque una cosa son los actos litúrgicos, una cosa es lo que es la misa in cena domini o la misa crismal el jueves santo en la catedral, o los oficios del jueves y viernes santo, o la hora santa, o la vigilia pascual. Una cosa son los oficios litúrgicos y otra cosa es lo que es la Semana Santa como expresión de religiosidad popular en la calle. Y yo creo que esa parte de religiosidad popular en la calle tiene mucho que ver con la expresión de un pueblo y con la forma de sentir de un pueblo. Y entonces yo creo que cada uno lo expresa de una manera, ¿no? La Semana Santa castellana suele ser rigurosa, silenciosa, la andaluza, por contra todos tenemos la idea de que es mucho más festiva, mucho más... Pero en el fondo el sentimiento es el mismo. Lo que cambia es la forma de expresarla. ¿Qué ocurre? Yo soy cofrade de acera y muchas veces he pensado que los cofrades de acera somos prescindibles. Es decir, yo estoy convencido que la cofradía del Nazareno de Medina del Campo saldría a la calle hubiera o no hubiera gente en la calle, porque ellos lo sienten así, y ellos sacarían su paso y harían su procesión. Pero también entiendo que sin la gente de la calle, la procesión tal y como la entendemos no estaría completa. Sin ese cofrade de acera, la procesión no estaría completa. ¿Por qué? Porque en origen los pasos están hechos para que sirvan de catequesis para el pueblo. Es religiosidad popular, efectivamente. Entonces yo creo que es inseparable una cosa de la otra. Que cada vez tenemos más fiesta y cada vez tenemos menos religiosidad. Yo en esto recuerdo cuando se hicieron las primeras exposiciones de las edades del hombre y hablar mucho con Antonio Meléndez, que por cierto fue el cura que me casó, y Antonio siempre me decía que vengan a ver la exposición, que vengan bien por el arte o bien por la religiosidad, pero que vengan a ver la exposición. Si solo vienen por el arte, pero al final alguien se lleva algo de sentimiento y de pensamiento y de reflexión, bienvenido sea, pero que vengan a ver la exposición. Yo creo que eso es necesario en este momento, ¿no? Es decir, la Iglesia tiene que andar buscando nuevas formas de comunicación porque es evidente que está perdiendo clientela, por decirlo de alguna manera. Y a lo mejor la Semana Santa es una forma de acercarse a esa clientela a la que tiene que buscar y buscar nuevas formas de comunicación. La Iglesia ha sido quien mejor ha comunicado durante 20 siglos, pero últimamente tiene problemas de comunicación. Y a lo mejor la Semana Santa es una buena forma de acercarse a esa comunicación. No sé, es una opinión muy personal, ¿eh? Que a lo mejor estoy equivocado y a lo mejor don Luis me está oyendo y me crucifica. Pero también, pongo otro ejemplo, don Luis ha arriesgado mucho este año, llevando a la Catedral de Valladolid un musical sobre el Vía Crucis. Hacer el Vía Crucis en musical, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tú mantienes la esencia de lo que es el Vía Crucis, pero hay que buscar nuevas formas de expresión. Y la gente tiene que acercarse a esas nuevas formas de expresión, porque la religión, el cristianismo siempre ha estado vinculado a la cultura. Es decir, las tallas de Juan de Juni, de Gregorio Fernández, de Salvador Carmona, están ahí, pues eran la cultura de la época por su vinculación con la religión, y siempre ha existido esa vinculación. Luego hay que volver a recuperar esa vinculación entre lo que es la cultura y lo que es la religión, porque cultura, no nos olvidemos, viene de culto. Cultura viene de culto. Entonces yo creo que es necesario y que la Iglesia tiene que dar esos pasos, y yo creo que bueno, pues se están intentando dar al menos esos pasos. Me comentaba a mí los padres de Medina, hablando con ellos, los padres religiosos de las iglesias, los párrocos, me comentaban, fíjate, hacemos el oficio y hay un cierto número de personas. Acaba el oficio, empieza la procesión y empieza a entrar gente en la iglesia, dice, parece mentira que el cofrade pues no venga al oficio, simplemente viene solamente a procesionar, pero bueno, Pero es lo que es, esa es la realidad, ¿no? Y bueno, esto sería entrar en muchas profundidades. A partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia decide que tiene que acercarse mucho más a la sociedad y estar mucho más presente en la sociedad. Y la sociedad es la que es, la sociedad es la que es.
Y tendrás que irte, igual que hablábamos antes de que la radio ha sido capaz de irse adaptando permanentemente a las nuevas realidades, pues hay que irse adaptando a las nuevas realidades. Y eso no significa perder esencia, y eso no significa renunciar a tus dogmas, y eso no significa renunciar a tu creencia, pero sí tienes que irte adaptando a la realidad e intentar atraer a la sociedad, ¿no? Oye, el haber trabajado tantos años en la cadena COPE, ¿te ha facilitado a la hora de confeccionar el pregón? ¿Ese vínculo con la Iglesia que tiene la cadena COPE? Me ha ayudado porque yo he hablado mucho de Semana Santa, afortunadamente. Tantos años trabajando en la COPE, yo he hablado mucho de Semana Santa. Aunque es verdad que yo, habiendo hecho de casi todo en la radio, nunca he transmitido una procesión de Semana Santa. ¿Por qué? Pues porque tenía otros compañeros, Luis Jaramillo, Juan Carlos Pérez de la Fuente, que eran mucho más expertos que yo en materia de Semana Santa. Entonces, y además cofrades, conocedores de la Semana Santa desde dentro de una cofradía, y eso te aporta un valor que yo evidentemente no tengo. Pero yo sí que he hecho programas de Semana Santa y he participado en tertulias de Semana Santa y he escuchado mucho a gente de Semana Santa, ¿no? Y luego tengo un montón de buenos amigos, Javier Burriez, Ángel Cuaresma, Luis Amo, que forman parte de lo que ellos llaman, nosotros llamamos el equipo médico habitual, ¿no?, de la Semana Santa vallisoletana. Y sí, siempre me ha gustado, tengo un montón de publicaciones sobre la Semana Santa, guardo los pregones de Valladolid, de Medina del Campo, de Medina de Río Seco, los tengo todos guardaditos, diferentes publicaciones, yo qué sé, el catálogo de la exposición de Juan de Juni que se ha inaugurado este pasado viernes en la Sala de las Francesas de Valladolid, donde por cierto hay tallas de Juan de Juni procedentes de Medina del Campo, pues es una exposición que hay que ir a ver. Y el catálogo, si puedes, guardarlo, porque es una joya de arte, ¿no? Es la exposición de Juan de Juni más importante de los últimos 40 años. Pues todas esas cosas me gustan, siempre me han gustado. Te estaba escuchando atentamente y me doy cuenta que trabajando en Diputación pues es mucho mejor que trabajar en lo que es el departamento, por ejemplo, del propio Ayuntamiento de Valladolid. Porque el Ayuntamiento solamente se centra en la capital, pero es que Diputación se centra en la capital y en todos los pueblos. Y estás absorbiendo ahí, pues precisamente la cultura religiosa y el conocimiento de todos los pueblos. Pero a Carpio no habíamos ido nunca, desde la Diputación de Valladolid tampoco coincide. Fíjate que hemos estado en Nava del Rey, hemos estado en Alaejos, hemos estado en Medina del Campo, hemos estado en Tordesillas, en Cuenca de Campos, en Villavicencio de los Caballeros, en Medina de Río Seco. He de decir que Medina de Río Seco ya llegué conocido a Medina de Río Seco. Mi padre era zamorano de origen y yo he tenido siempre en casa una relación de amistad muy estrecha, tanto con María Teresa Íñigo de Toro como con Félix Antonio González. Entonces yo desde niño hay 3 Semanas Santas que he conocido, que son la de Río Seco, la de Valladolid y la de Zamora. Ya han sido siempre mis 3 grandes procesiones. Pero a partir de ahí nos hemos, y eso también lo contaré en el próximo día, nos hemos movido a otras realidades de Semana Santa, ¿no? Yo estoy en un grupo de WhatsApp donde cada día recibo una comunicación que se encarga Luis Jaramillo de ello, el director de la cadena COPE, para conocer realidades de Semana Santa de otras provincias de España, ¿no?, con un vídeo y con una realidad. Bueno, pues me gusta la Semana Santa. No soy tan entendido como tú en Semana Santa, pero me gusta la Semana Santa. Sí que me gusta, sí. Estamos conversando con el pregonero. Me gusta por lo que representa, perdona Javier, lo que te decía antes, de cultura, de tradición, de historia, de la realidad de un pueblo, ¿no? Tú conoces a los pueblos realmente a través de sus celebraciones, de cómo viven sus tradiciones, y por eso me atrae. Después del Carpio, ya la siguiente Semana Santa que vas a pregonar a Valladolid. No, yo no tengo ningún mérito. No tengo ningún mérito para pregonar la Semana Santa de Carpio, mucho menos para pregonar la Semana Santa de Valladolid. En la Semana Santa de Valladolid, hace muchos años, sí que fui el encargado de hacer la glosa o la presentación del cartel de Semana Santa. Eso sí que es verdad, y yo ya con eso ya me doy más que por satisfecho. Es decir, yo pues, la Semana Santa hoy es mucho. Si quieren ver y escuchar el pregón que va a ofrecer Juan Pablo Pascual, será este próximo sábado 25 de marzo a las 7:30 en la iglesia de Santiago Apóstol de El Carpio. Un pregón que ustedes acaban de escuchar. Conociendo a Juan Pablo, yo creo que va a ser un pregón extraordinario, de verdad, que van a estar todos los carpeños, ¿no?, expectantes y atentos a lo que les puedas contar de su Semana Santa. Espero simplemente no defraudarles, ya te lo digo. Y, hombre, lo que sí que puedo comprometer es que lo he hecho con todo el cariño y con toda la devoción del mundo a la Semana Santa y a Carpio en este caso. Juan Pablo, gracias, y yo espero que nos visite más a menudo, porque de verdad a mí me encanta charlar contigo, porque, bueno,
de verdad, y los espectadores tienen que agradecerlo, ¿no? Estás contando cosas del contemporáneo, ¿no? De lo que es la comunicación, la radio, la televisión, los medios. Hablar es una cosa que siempre me ha gustado, tal vez porque trabajaba en la radio. Muchas gracias. Muchas gracias.